Palabra de Dios, Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. Vamos a leerlo intercalado. Vamos a leerlo primero yo, luego ustedes y el último versículo todos juntos. ¿Listo? Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Vamos a organizar el eco, hay como un eco maluco. Está haciendo mucho calor, ¿cierto? 1, 2, 1, 2, listo. Vamos a orar. Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por el amor que nos has demostrado a través del Hijo, y a través del Hijo también nos has demostrado tu poder. Hoy vamos a hablar acerca de tu poder. Permítenos entender la grandeza de tu poder y experimentar ese poder. Padre Dios, haz que este conocimiento que estamos adquiriendo acerca de ti no sea un conocimiento que se quede en nuestras cabezas, que llene nuestro cerebro de información, sino que se haga vida en nuestros corazones y que se haga parte de nuestra vida cotidiana. Padre Dios, jamás nos permitas minimizar o despreciar el poder tan grande, tan sublime que tienes. Y más bien que nosotros seamos aquellos que estemos predicando y exponiendo este poder a todas las naciones. Padre, te pedimos que a través de ese poder toques el corazón de cada uno de nosotros, primeramente el mío, y nos permitas ser guiados por el Espíritu Santo, tener la revelación del Espíritu Santo para entender la magnitud de este poder. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya desde hace varias semanas hemos estado estudiando, más bien desde ya hace varios meses, unos 3, 4 meses ya hemos estado estudiando el libro de Efesios, y hace unas semanas hemos estado estudiando esta oración de Pablo, que Pablo está realizando por la iglesia de Éfeso, que nosotros debemos entender es una oración también por nosotros, y es la oración que nosotros debemos realizar por nosotros mismos y también por la iglesia. Es decir, que cuando Pablo ora por conocimiento de Dios, es lo mismo que nosotros debemos pedir. Nosotros debemos pedir conocimiento de Dios. Entonces nosotros vemos que la iglesia de Éfeso y Pablo están viviendo circunstancias adversas. Están viviendo momentos que no son buenos. Y sin embargo, Pablo no pide por estas cosas. Pablo, ¿por qué es lo que pide? Él pide por el conocimiento de Dios. Porque Pablo sabe muy bien que solucionar las circunstancias no va a cambiar mi vida de fe. Que Dios no está para solucionar mis problemas como si fuera un bombero, no. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan. Y ese plan finalmente es que nosotros le glorifiquemos a Él, que nosotros le exaltemos a Él. Y por eso es que Pablo no depende de las circunstancias y no quiere que la iglesia de Éfeso dependa de las circunstancias. Por eso está pidiéndole al Señor: Señor, por favor, haz que la iglesia de Éfeso, y esa también es mi petición para ustedes, Señor, haz que la iglesia Gozo Santo te conozca.
No hay necesidad de que yo esté orando, y obviamente lo hago, pero no hay necesidad, Señor, por favor, haz que ellos no tengan dificultades económicas, que se solucionen sus problemas familiares, no. Que conozcan ellos a Dios, y es lo que yo le pido al Señor. Señor, que ellos te conozcan. Y esa es la petición de Pablo. Señor, que ellos te conozcan. No pide por nada más. Cuando pudo haber pedido por muchas cosas, cuando pudo haberse quejado, cuando pudo haber dicho, Dios, ¿por qué? Solucióname esto. Él, ¿qué es lo único que pide? Señor, haz que ellos te conozcan. Así como tú me has permitido conocerte, haz que ellos te conozcan. Porque la diferencia no está en las circunstancias. Nosotros como cristianos también vamos a tener circunstancias difíciles. Y la palabra misma lo dice. La palabra nunca dice, es que cuando entres en Cristo todo va a fluir, todo va a ser excelente, todo va a estar muy bien. No. De hecho, Jesús nos promete, este mundo es de aflicción. Jesús lo dice. Pero si nosotros conocemos quién es nuestro Dios, va a ser muy diferente cómo nos vamos a enfrentar a estas situaciones. Entonces hemos entendido estas tres cosas que pide Pablo. ¿Qué es lo que está pidiendo? Primero, ¿qué está pidiendo? La esperanza a la que Él nos ha llamado. Segundo, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y tercero, la supereminente grandeza de su poder. Primero, ¿cuál es? La esperanza, sí. La esperanza, para que nos lo aprendamos fácil. La esperanza. Segundo, la herencia. Y tercero, el poder. Eso es lo que Pablo quiere que la iglesia de Éfeso entienda, y eso es lo que el Señor quiere hoy revelarnos a través del Espíritu Santo, que nosotros entendamos cuál es la herencia, cuál es la esperanza y cuál es el poder de Dios. Y eso es, si yo comprendo esto, todo está solucionado. Todo está solucionado en mi vida. Puede que yo me enfrente a muchas dificultades, pero si yo conozco esto, sé que estas dificultades son temporales y que de esto no depende mi vida futura, no depende mi vida de fe, sino del conocimiento de Dios. Entonces, para recordar, la esperanza a la que hemos sido llamados, ¿a qué se refiere? A la esperanza que tiene Dios, a la esperanza de Dios, y que es sembrada en nuestros corazones. Dios siembra su esperanza en nosotros. ¿Y cuál es la esperanza finalmente de Dios? ¿Cuál es la esperanza? Que nosotros seamos su pueblo y Él ¿qué? Sea nuestro Dios. Esa es la esperanza de Dios. Eso es lo que Dios espera. ¿Y cuándo se va a cumplir esta esperanza? Cuando venga el Señor. Entonces, digámoslo así, Dios no se pone ansioso, obviamente. Pero ¿quién es el más ansioso para que el Señor venga? Dios. Porque esa es su esperanza, es lo que Él está esperando. Entonces Él está, ¿cuándo será que viene Jesús? ¿Cuándo será que viene? ¿Cuándo será que lo mando? ¿Cuándo será que lo mando? No, todavía no, porque todavía faltan personas para que entren en Cristo. Pero quiero ya. Ese es Dios. Yo siempre me imaginaba a mí esperando ese momento en que venga Jesús y Dios así. ¿Será que lo envío ya o no? Voy a dejar que se ponga ansioso otro ratico, voy a hacer que me espere, ¿cierto? Por ejemplo, así muchas veces, así son las esposas muchas veces. Voy a hacer que me espere para que me vea más bonita. Pero así es el Señor. Nosotros pensamos, sí, el Señor está, voy a hacer que me espere para que sufra otro ratico. No, así no es Dios. Dios está esperando. ¿Cuándo será que envío a Jesús? ¿Cuándo será? El que más quiere enviar a Jesús pronto es ¿quién? Dios. Esa es la esperanza de Dios, y a esa esperanza nosotros somos ¿qué? Invitados. Dios pone esa esperanza en nuestros corazones. Él nos contagia. Entonces, de esta manera, los que de pronto no tienen un norte, los que no saben para dónde ir, ya tienen un norte. Ya tienen una esperanza. No esperen un norte en este mundo, no esperen una esperanza en este mundo, esperen ese norte, esa esperanza ¿dónde? En la esperanza de Dios. Segundo, hemos hablado acerca de las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Quiénes? Nosotros somos la herencia de Dios. ¿Una herencia qué? Rica en gloria. ¿Pero cómo así rica en gloria?
Si nosotros nos vemos a nosotros mismos y nos damos cuenta que nosotros no somos nada, que nos mantenemos equivocando, ¿cómo vamos a ser herencia de Dios? Y sin embargo, Dios nos escoge a nosotros como su herencia. Y Él mismo es quien nos llena de gloria para que finalmente Él reciba la gloria. No es para que nosotros seamos glorificados, sino que nos hace vasijas llenas de gloria para que al finalmente Él pueda recibir su herencia. No es para nosotros. No es para nosotros. Un ejemplo, para que lo tengan muy claro, es una obra de arte. Nosotros vemos una obra de arte. ¿Quién recibe los aplausos cuando se ve la obra de arte? La pintura. ¡Ay, qué pintura tan bonita! Nadie dice, ¡ay, el artista como es de bonito! No, la pintura tan bonita. Pero finalmente, ¿quién es el que está recibiendo toda la ovación, todos los aplausos? El artista. Lo mismo está pasando cuando el mundo ve que nosotros somos diferentes, somos transformados. Cuando nosotros somos transformados de gloria en gloria, finalmente, ¿quién es quien recibe la gloria? Dios. Y por eso Dios nos transforma. Y por eso Dios nos está diciendo, tú tienes un valor, porque yo te doy el valor. Entonces, aquellas personas que no tienen una identidad, aquellas personas que no saben cuánto valen, en este mundo no valen nada. Pero para Dios, cuando Dios nos transforma, tenemos un valor y tenemos una identidad. ¿Cuál es nuestro norte entonces? Nuestro norte es la esperanza de Dios. ¿Y cuál es nuestra identidad? La herencia de Dios. Para que no continuemos sin recordar esto, vamos a hablar corto acerca de estas tres peticiones de Pablo, acerca de qué es la esperanza y qué es la herencia, con la persona que tenemos al lado. Entonces, ¿cuáles son las tres peticiones de Pablo? Primero, esperanza. Segundo, la herencia. Y tercero, el poder. Ya sabemos cuál es la esperanza de Dios. Ya sabemos cuál es la herencia, nosotros. Ya tenemos entonces un norte, ya tenemos un valor, ya tenemos una identidad. Cuando nosotros vemos en los años 90, de pronto los que les gusta ver televisión o de pronto los más nerdos conocen este programa que se llama Los Expedientes Secretos X, ¿cierto? De pronto no todos conocen este programa y seguramente los más jóvenes dirán, ¿qué es eso? ¿Cierto? Pero solo las personas, digamos, más apasionadas o los que les gusta ver televisión veían este programa, que es acerca de dos detectives, Mulder y Scully, ¿cierto? Mulder y Scully. Y ellos, ¿qué es lo que hacían? Investigaban, digamos, fenómenos paranormales, conspiraciones, el Área 51,
digamos que extraterrestres, ellos estaban buscando criaturas extrañas. ¿Y qué es lo que está haciendo este programa? Está reflejando lo que pasaba en esa época y lo que seguramente pasa en este momento. Todos tenemos este temor de las conspiraciones, entonces pensamos en los masones, en los Illuminati, en la muerte de John F. Kennedy, ¿cierto? Pensamos en un montón de cosas, no hay una conspiración. Y una de las conspiraciones a las que la gente le tiene más miedo es que, y por eso es que antes, no sé si todavía, la gente se ponía como un aluminio en la cabeza. ¿Para qué? Para que nadie pudiera controlar su mente, para que nadie pudiera controlar qué es lo que hacía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenían este miedo de esa conspiración extraterrestre, que eran unos extraterrestres los que iban a controlar nuestra mente, dominarnos completamente. Ese era el temor de la gente y de eso trataba este programa, más o menos. Y todo esto es un mito porque realmente la palabra nunca nos habla de extraterrestres, nunca nos dice, y Dios creó un alien, Dios creó un extraterrestre, nunca lo dice la palabra. Pero la palabra sí nos dice algo muy claro, sí hay una conspiración. Sí hay una influencia. Hay una influencia externa a nosotros. ¿Y cómo obra esta influencia? ¿Cómo obra esa conspiración en contra de nosotros? Haciendo que nosotros hagamos lo que no queremos hacer. Vamos a buscar Romanos 7:19. Romanos 7:19. Romanos 7:19. ¿Qué nos dice Romanos 7:19? Porque no hago el bien que quiero, porque hay una parte virtuosa en nosotros que quiere hacer el bien, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces Pablo, y tenemos que tenerlo muy claro, a veces nos va a decir, sí, eres tú, el problema eres tú, el problema es tu carne, el problema está en ti. Y es verdad, es nuestra carne la que al fin y al cabo, digamos, permite que esas influencias externas obren o no en uno. Es decir, uno no puede decir, es que yo pequé por culpa del diablo. No, yo soy el que permití que él me hiciera pecar, ¿sí me entienden? Al fin y al cabo es mi carne, es mi debilidad. Y lo que hacen estas influencias es tocar esta debilidad y explotar esta debilidad y hacer que nosotros pequemos. Entonces, ¿quiénes son estas influencias? ¿Quiénes son estos seres? Vamos a buscar ya, devolvámonos a Efesios 6:12. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso y a muchas iglesias. Y esas iglesias están padeciendo ¿qué? Persecución. Entonces, cuando nosotros somos perseguidos, en lo primero que pensamos es ¿quién? ¿En qué es lo primero que pensamos? Nuestro ataque es ¿qué? Viene de la carne y de la sangre. El problema son aquellos romanos que nos están persiguiendo. El problema son aquellos judíos que nos están persiguiendo. Pero Pablo aquí en Efesios 6:12 nos está diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no es lo que ustedes están viendo. Ese no es el problema. El problema es que, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Pablo nos está diciendo, sí, el problema es tu carne, el problema grande es tu carne, la debilidad tuya es un gran problema, pero también hay seres espirituales que están obrando en contra de nosotros, están influyendo en nosotros, están convenciéndonos de que pequemos. Todos vimos de pronto un programa que también es muy viejo que se llama Tentaciones, ¿cierto? Donde está, ¿cómo es que se llama? Serafín y la diabla que siempre cambiaba.
Entonces vemos estas influencias. Uno decía, no, hay que adorar, hay que hacerlo bien. En cambio, la diabla decía, no, tienes que pecar, tienes que pecar, tienes que pecar. Y de alguna manera esto está mostrando que hay unas influencias que quieren hacernos pecar en contra de Dios. Ustedes no se preguntan por qué nosotros, sabiendo qué es lo bueno, siempre buscamos hacer lo malo. ¿Por qué será que nosotros siempre pensamos esto? Yo hice esto, pero yo no quería hacerlo. Y luchamos contra esto, pero al final caemos y decíamos, pero yo no quería hacerlo. Y es por estas influencias espirituales externas a nosotros que en todo momento tienen una conspiración en contra de nosotros, que nosotros pecamos, que nosotros caemos. Es por estas influencias, por estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros creemos que somos libres, pero la verdad no lo somos. La verdad es que somos esclavos de estas influencias, somos marionetas. El mundo cree que es libre, pero está haciendo todo para destruirse a sí mismo. ¿Cuáles son los dioses de este mundo? Digamos resumido, sexo, poder y dinero. Y todo el mundo está en busca de estos dioses y lloran y le bailan a estos dioses. Es que yo tengo que tener sexo, tengo que tener poder, tengo que tener dinero. Y lo vemos y es lamentable. Hemos avanzado tanto en la ciencia, hemos avanzado tanto en el conocimiento, en la inteligencia, en las redes sociales, y yo les pregunto, ¿será que eso nos hace más fuertes en contra de la debilidad de la carne? ¿Será que eso nos permite ser más sabios para tomar decisiones? No. De hecho, si ustedes ven las gráficas, ¿será que nosotros, teniendo tanta ciencia, tanto conocimiento, habremos logrado que las enfermedades de transmisión sexual, ETS, disminuyan? Por el contrario. Y obviamente también es porque la ciencia ya puede encontrar más cosas. Pero también es por este problema de liberación sexual. Entonces encontramos que las ETS antes aumentan, la clamidia, la gonorrea, la sífilis, el VIH, todo está en aumento. Pero no puedes, y entonces creemos, no, es que yo soy libre de tener sexo con el que yo quiera, cuando yo quiera. Y a la final, ¿qué? Nos estamos matando a nosotros mismos. Pero ¿por qué será que hacemos eso? ¿Por qué será que le bailamos al Dios del dinero, del sexo y del poder? ¿Por qué será que hacemos esto? Hoy en día está rondando en Facebook una imagen y me parece demasiado cierta. Todos tienen temor del coronavirus. ¡Ay, qué miedo el coronavirus! ¡Qué miedo! ¿Qué virus mata más? VIH. El VIH mata a muchísimas más personas, pero nadie sabe, ay, sí, tengo que protegerme. No, voy a cuidarme. No, tengamos sexo con las personas que queramos, que eso no hay problema. De hecho, hay más ignorancia y tomamos más a la ligera esta enfermedad, y por eso es que se está aumentando. Se está aumentando mucho más esta enfermedad. Y es lamentable que nosotros, creyendo que somos tan inteligentes, que ya tenemos tanta ciencia, que ya tenemos tanto conocimiento, estemos cayendo más y más para destruirnos. Y esto es por culpa ¿de qué? De esas influencias externas que nos están haciendo ir hacia la destrucción, hacia la muerte. ¿Por qué será que nosotros, sabiendo que estamos en relaciones tóxicas, seguimos en esas relaciones tóxicas y seguimos buscando esas relaciones tóxicas? ¿Por qué será? Somos adictos, no solo a la pornografía, no solo al tabaco, no solo a las drogas, sino también a veces a las relaciones tóxicas. Nosotros vamos y buscamos a ver quién nos puede hacer más daño. Y a veces nosotros mismos, y en eso no pensamos, somos los tóxicos. No pensamos, es que yo soy el tóxico. No pensamos eso. Pensamos, es que los otros son tóxicos. No, uno muchas veces es el tóxico. Somos adictos a que nos lastimen, somos adictos a las heridas, somos adictos a este mundo. Pero todos, como cualquier adicto, decimos, yo quiero dejar de fumar, yo quiero dejar de ver pornografía, yo quiero dejar yo quiero dejar de fumar, yo quiero dejar las drogas. Pero siempre volvemos. ¿Por qué será? Por estas influencias externas
que son espirituales. Y la palabra es muy clara, y negar que existe un diablo y negar que existen unos demonios es negar la Biblia. Hay seres espirituales que están buscando nuestra caída, nuestra destrucción. Por eso tenemos que conocer esta tercera petición de Pablo. Con mayor razón debemos conocer esta petición de Pablo. Hoy vamos a maravillarnos con esta petición de Pablo, que es acerca de la supereminente, ¿qué? Grandeza del poder. Y lo que nosotros debemos entender es que esta es la base de las otras de todas las otras peticiones. Porque es por el poder de Dios que yo puedo tener esperanza. Es por el poder de Dios que yo puedo confiar que voy a ser una herencia rica en gloria. Si Dios no tuviera el poder que Él tiene y que nos está describiendo Pablo, nosotros no podríamos confiar en la esperanza de Dios. Si Dios no tuviera el poder para transformarnos, para renovarnos, para restaurarnos, nosotros no podríamos confiar que somos una herencia rica en gloria para Él. Porque es Él el que nos va a estar moldeando, transformando y nos va a convertir en su herencia. Todos nos damos cuenta en algún punto de nuestra vida que no tenemos voluntad. Tantos ejemplos que yo les he dicho. Por ejemplo, a esta semana sí comienzo la dieta. Esta semana sí comienzo a hacer ejercicio. Pero pasa un tiempo y ¿qué ocurre? Ahí mismo caemos por estas influencias externas, por la debilidad de nuestra carne. Y por eso no podemos depender de nosotros, sino que debemos depender del poder de Dios. El poder de Dios. Quiero mostrarles una imagen que me parece muy cómica. Por favor, vamos a apagar la luz y mostrar la imagen. Siguiente, ¿cierto? Este es un versículo bíblico, ¿cierto? Ustedes que están viendo ahí encerrado en el círculo rojo. ¿Un hombre con qué? Afrodescendiente, pero ¿qué tiene? Una gran melena. ¿No ven una gran melena? ¿Cierto? Ahora pasa. ¿Sí están viendo qué es lo que está ocurriendo aquí? No. ¿Sí entendemos? Ya entendemos la imagen. Prendamos la luz, por favor. Volvamos al fondo. Eso sí. Entonces vemos, esto es un texto. Y este es el contexto, es decir, nosotros podríamos pensar a simple vista, sí, es un mechón que tiene el pelo así, largo, pero la señora de atrás se voltea y uno se da cuenta, no, es que el hombre no tiene este pelero, sino que es la mujer de atrás. Lo mismo debemos entender nosotros por eso, el texto y el contexto de lo que nos está hablando aquí Pablo. Y Pablo no nos está hablando de un poder para ser influencers, para ser youtubers, para que nosotros podamos alcanzar las estrellas y cumplir nuestros sueños. A eso no se refiere este conocimiento, este poder de Dios. Porque a veces a mí me parece irónico y me parece un insulto hacia Dios. Una mujer en bikini, así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O una mujer, o un hombre así todo musculoso mostrando, Dios es mi fortaleza. Eso es un insulto a la palabra de Dios. Pero es sacar un texto fuera de contexto. Por ejemplo, lo vemos muy claramente. Todos decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Yo sé que alcanzaré este trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que alcanzaré mis sueños y seré un youtuber famoso y un influencer y seré rico y poderoso, victorioso. Ese es el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y lo tenemos enmarcado en nuestra habitación y lo declaramos todos los días. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podré bajar de peso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy podré con la dieta, todo lo puedo en Cristo. Vamos a buscar Filipenses 4:12.
que está antes de ese. Filipenses 4:12. Filipenses 4:13. ¿Qué nos dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esto es la conclusión de lo que está antes. Nosotros no podemos sacar el texto de ahí. ¿Qué nos dice el 12? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cómo puedo yo vivir en necesidad, en humildad, en abundancia, en hambre, estar saciado, tener hambre, padecer necesidad? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque tengo a Cristo. Porque Cristo es quien me fortalece. No podemos sacar ese texto de contexto. Y lo mismo nos tenemos que entender acerca del poder. El poder no es, bueno, yo cumpliré mis sueños y seré un ganador. Seré un maestro Pokémon, ¿cierto? No. Eso no es el poder. A eso no se refiere el poder. Porque pensamos eso, porque tratamos de transformar la palabra de Dios a nuestro maño y pensamos, si es el poder de hacer lo que yo quiera, lo que a mí se me dé la gana, lo que realmente Dios va a cumplir mis sueños y va a permitir que yo alcance las estrellas. Y ese no es el poder de Dios. Nos tiene que quedar muy claro. Entonces, comenzando el libro de Efesios, vimos una cosa. Efesios nos está diciendo que Pablo está en unas circunstancias adversas, la iglesia de Éfeso está en unas circunstancias adversas, pero Pablo ora por conocimiento de Dios. Y antes de eso, antes de orar, ¿qué es lo que hace? Alaba a Dios. Y durante todo este capítulo 1, ¿qué es lo que utiliza Pablo? Un montón de palabras tan extravagantes, sinónimo tras sinónimo, adjetivo tras adjetivo, para describir quién es Dios, cómo obra Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. Y es en este pasaje donde nosotros más lo podemos ver. Y la verdad les digo, esta semana estuve, digámoslo, ansioso, porque realmente este es el pasaje, el pasaje base, el pasaje que conlleva todo lo demás, y es el más carnudo, por así decirlo. Realmente yo decía, ay, Señor, ¿cómo voy a explicar tu poder si mi mente pequeña no lo puede entender? Pero entonces yo le decía, Señor, al menos permíteme deslumbrarme con ese poder que tú tienes. Es que nosotros por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos permita entender ese amor, ese poder y lo que nos está diciendo la palabra. De pronto los que son médicos aquí, ¿cuánto vive un eritrocito, un glóbulo rojo? ¿Quién sabe? 120 días. ¿Cuánto vive una mosca? 15, 25 días. Una mosca vive eso, es decir, 2 cultos, 3 cultos. Aleluya, para él realmente él dice, este puede ser mi último culto, si es que no me matan. Él sí está diciendo, puede que este sea mi último. Ahora explíquele a una mosca que vive entre 15 a 25 días, un eritrocito 120 días, explicarle que uno vive 80, 90, 100 años. No va a entender. Entonces, nosotros ¿cómo vamos a poder entender este magnánimo, grandísimo poder de Dios? A través del Espíritu Santo. No es a través de mis palabras, no es a través de las palabras de Pablo, sino a través del Espíritu Santo. Entonces vamos poco a poco. Vamos a volver a Efesios 1. Efesios 1. 19. Y nos dice aquí, yo quiero, Señor, que ellos conozcan ¿qué? ¿Cuál? La supereminente grandeza de su poder. ¿De quién es el poder? De Dios.
Entonces, si la esperanza es de Dios, si la herencia es de Dios, ¿de quién va a ser el poder? Lógicamente, el poder es de Dios. Nosotros no tenemos poder. El poder proviene de Dios. Y aquí nos está diciendo Pablo esta palabra, supereminente, supereminente. ¿Qué significa la palabra supereminente? ¿Quién me puede decir? Supereminente. Aquí Pablo está utilizando esta palabra, supereminente, y es una palabra que él solo utiliza 5 veces en la Biblia. Y es para describir algo que es súper grande. Entonces, para que nosotros lo podamos entender, es como decir, Señor, yo quiero que ellos entiendan la hiper, mega, super, recontra, eminentemente eminente grandeza de tu poder. Él está utilizando palabras que están exagerando esa grandeza. Están diciendo, Señor, es que yo utilizo esta palabra y realmente esta palabra no es nada comparado con tu grandeza, pero voy a utilizar esta palabra que utilizo para momentos especiales. Hipérbole, que sería en griego, hiperbalón realmente sería en griego, pero hipérbole, todos sabemos que es hipérbole, es como exagerar algo grande. Señor, yo quiero que ellos puedan entender la grandeza de tu poder. ¿Quién puede entender esa grandeza? Nadie lo puede entender y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Pero Pablo aquí se está gastando todo el vocabulario que él tiene para decir, es grandísimo. El poder de Dios es grandísimo. Y de hecho utiliza posteriormente una palabra que dice grandeza, súper eminente grandeza. Que si nosotros de pronto la escuchamos muy frecuentemente en la Coca-Cola, en las gaseosas, que de esa palabra viene la palabra mega, en griego. Ustedes cuando piden una mega de Coca-Cola, ¿en qué piensan? En una gran, ¿cierto? Una gaseosa grande. Por favor, una mega de Coca-Cola. A esto se refiere entonces Pablo. Él está diciendo, ¿cómo es el poder de Dios? Es un poder inmenso, incomparable, grande, que no puede compararse. Y por eso yo utilizo esta palabra, dice Pablo, esa palabra que utilizo 5 veces. Y para aquellos que quieran buscar, se los voy a leer los 5 pasajes, luego lo buscan ustedes. Primero es 2 Corintios, capítulo 3, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 10. Por el español no es la misma palabra traducida, pero en griego es el mismo. 2 Corintios 3, 10. Luego, 2 Corintios 9, 14. 2 Corintios 9, 14. Efesios 1, 19, que es el que leímos hoy. Efesios 2, 7 y Efesios 3, 19. Otra vez, 2 Corintios 3, 10, 2 Corintios 9, 14, Efesios 1, 19, Efesios 2, 7 y Efesios 3, 19. Luego hagan la tarea de buscar cuando Pablo utiliza esta palabra, ¿con qué la utiliza? ¿Cuándo utiliza esta palabra? Y es para referirse a cosas que no pueden describirse solo con palabras, y por eso él utiliza hipérbole mega, grandísimo. Grandísimo es ese poder de Dios. No, es incomparable. Nosotros no podemos entenderlo con nuestra mente. No podemos entenderlo con nuestra sabiduría, y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y luego él utiliza esta palabra, poder. Poder, y vamos a verlo aquí. ¿Y cuál la supereminente grandeza? Pablo quiere que Dios sea a través del Espíritu Santo quien nos revele cuán grande es su amor, cuán grande es su poder. Pero aquí es donde nos enredamos un poco. Y donde realmente Pablo lo que está haciendo es decir sinónimo tras sinónimo para poder expresar al menos un poco el gran poder de Dios. Está diciendo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Cuando nosotros queremos entender lo más fácil es, Señor, yo quiero que ellos entiendan la supereminente grandeza del poder, de tu poder, de tu poder, de tu poder. Vamos a ver la hojita y vamos a buscar donde dice poder, ¿cierto? Poder. Y vamos a ver que ahí hay 4 palabras que están
entre paréntesis, ¿cierto? La primera, ¿cuál es? Dinamis. De esa viene la palabra ¿qué? Dinamita. Pero entonces muchos dirán, sí, es que la palabra es explosiva como una dinamita. No, porque realmente la dinamita se creó mucho después. La palabra dinamita viene de esto, pero no significa que la palabra es así explosiva o no podemos pensar en eso. La segunda, ¿cuál es? Energía o energía. Tercero, kratos. Y cuarto, entonces vamos a ver que todas estas palabras son sinónimos. Primero, dinamis, dunamis, luego energía, luego vamos a hacer kratos, iskis. Todo esto significa poder, pero tienen una diferencia entre poder y poder. ¿Qué significa la primera? Es como una energía, es como un poder inherente. Es decir, que ellos conozcan el poder inherente, el poder que es tuyo. El segundo es un poder que es activo, que está en movimiento. Y kratos e iskis podemos tener como un parecido, pero podemos verlo de esta manera. Los dos están hablando de un poder con eficacia, con potencia. ¿Para qué? Para vencer toda resistencia. Entonces, cuando Pablo está diciendo aquí, yo quiero que ellos conozcan el poder que obra según la operación del poder de su fuerza, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo, Señor, yo quiero que la iglesia conozca primero que tú tienes un poder que tú solo tienes y que es tuyo, que es inherente a ti. Segundo, cuando nos habla de esa operación, que es energía, nos está hablando, pero yo quiero que ellos entiendan que ese poder no se queda estancado allí, sino que es un poder que actúa, un poder que es eficaz, un poder que tiene una gran potencia. Y luego nos está diciendo aquí, iskis y kratos, pero ¿cómo es este poder? Que puede vencer toda resistencia, que puede vencer todas las cosas. A esto se refieren esas 4 palabras. Para que lo entendamos más fácilmente, es como un billete. Un billete, en mi billetera tiene digamos una capacidad inherente, ¿cierto? Digamos que yo tengo un billete de 50,000. ¿Cuál es la capacidad inherente de este billete? 50,000. Cuando yo lo saco, ya tengo más poder. Y cuando yo voy y me compro algo, ahí estoy manifestando el poder. Lo mismo está pasando aquí. Pablo nos está diciendo, miren, el poder de Dios es inmenso, es incomparable. Y es un poder que es de Dios, es un poder que le pertenece completamente a Dios. Pero no es un poder que Dios se guarda para sí mismo, sino que es un poder que actúa activamente, que tiene eficacia, que tiene potencia. ¿Para qué? Para vencer toda resistencia. Este es el poder de Dios. Toda resistencia, todo lo que se ponga en contra de este poder de Dios, ¿qué le pasa? Es destruido, es quitado. Todo, completamente todo. Y cuando yo entendía esto, ay Señor, cuán grande es tu poder, ¿cómo voy a poder explicar yo tu poder? Y por eso Pablo está utilizando aquí palabras exageradas y está utilizando todos los sinónimos para poder describir al menos un poco el poder de Dios. Pero lo más maravilloso que nos dice la palabra es que este supereminente poder de Dios, que este gran poder de Dios, que es un poder que le pertenece a Él, que Él se lo pudo haber quedado, pero que es un poder que obra activamente, que es eficaz, que tiene potencia. Este poder que puede vencer toda resistencia, ¿es para quién? ¿Es para quién? Para nosotros. Es un poder que está con nosotros y actúa en nosotros. Nosotros tenemos ese poder. Tenemos este poder. El poder que es así de grande. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos entender este poder? ¿Cómo se manifestó primeramente este poder? ¿Cómo se reveló este poder? Es decir, ¿cómo nos permitió Dios conocer su poder? Vamos a buscar aquí en el versículo 20. La cual operó, ¿qué? ¿Qué es la cual operó? El poder de Dios. La cual operó en Cristo
resucitándole de los muertos. Resucitándole de los muertos. Entonces, ¿cuál es el poder que habita en nosotros, que está con nosotros? El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y esto es maravilloso. Completamente maravilloso. Porque ese mismo poder que hizo que Jesús se levantara de entre los muertos habita en nosotros. Y yo no sé si están entendiendo la magnitud de este poder. ¿Cuántos de ustedes tienen el poder de levantar a los muertos? Nadie. Nadie puede hacerlo. Vamos a buscar en este momento Éxodo. Y dejemos separado aquí, que vamos a volver. Éxodo 7. Siete 11. Dejen separado Efesios porque vamos a volver ahí. Éxodo 7:11 nos dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron ¿qué? Culebras. Los magos, los hechiceros pudieron hacer que una vara se convirtiera en culebra. ¿Quiénes de ustedes son capaces de hacer eso? Luego, 7:22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón ¿qué? Se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es decir, que ellos también fueron capaces de ¿qué? De convertir el agua en ¿qué? En vino, en sangre. Y tercero, capítulo 8, versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Es decir, que ellos también pudieron hacer eso. En este mundo podemos ver muchas cosas. Podemos ver cómo médicos sanan enfermedades que antes creíamos que eran imposibles. Podemos ver cómo el hombre ha logrado tantas cosas. Pero hay una cosa que el hombre nunca va a poder hacer, que es ¿cuál? Resucitar a los muertos. Volvamos a Efesios 1. Efesios 1. Entonces aquí nos está diciendo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El poder de Dios que obra en nosotros. El gran poder de Dios que opera a través de la fuerza del poder de su fuerza está en nosotros. Y ese poder, ¿cuál es? El que se manifestó resucitando a Cristo. ¿Y por qué Dios manifiesta su poder a través de la resurrección? Porque si la mayor prueba del amor de Dios es ¿qué? La muerte de Jesús, la cruz de Jesús. La mayor manifestación, la más suma manifestación del poder de Dios, ¿cuál es? La resurrección. Dios muestra su amor entregando a su Hijo en la cruz. Pero Él dice, miren, pero yo tengo el poder. ¿Y cómo lo hace? Resucitando a Jesús de entre los muertos. Y ese poder obra hoy en nosotros. No solo podemos hablar de una muerte física que luego cuando venga el Señor vamos a resucitar. Porque de esto nos está hablando la palabra claramente. Pero también aquí se nos está hablando que en todos los sentidos nosotros vamos a ser resucitados. Vamos a ser restaurados, vamos a ser regenerados. Nuestra vida va a ser diferente, vamos a ser nuevas criaturas. Porque el poder de Dios habita en nosotros. Entonces, ¿ustedes quieren seguir en sus adicciones, sí o no? ¿Quieren seguir en sus situaciones adversas, sí o no? Obviamente no queremos. Entonces, ¿qué debemos tener en nosotros? Ese poder de Dios que nos puede resucitar, que nos puede levantar, que puede restaurar nuestra vida, que puede restaurar nuestra familia, que puede restaurar nuestra sociedad. Porque ese es el poder de Cristo que resucitó, que no es
que está habitando en nosotros, pero que no se limita solo a la muerte física, sino a la resurrección en todos los sentidos de nuestras vidas. Está para resucitar esta esperanza, para resucitarnos de esta muerte, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente y en muchos otros sentidos. Nosotros estábamos muertos y por eso la palabra nos habla, no con estas palabras, pero nos habla de que nosotros somos ¿qué? Zombies, somos muertos vivientes. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Restaura, regenera, da vida a todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. A todo nuestro ser nos da vida. Y segundo, ¿cómo operó el poder de Dios? No solo a través de la resurrección, pero eso fue lo principal, sino cómo, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Unos podrían decir que hay 4 cosas. Primero, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra, sometiendo todas las cosas bajo sus pies y dándole la iglesia, ¿cierto? Siendo cabeza de la iglesia. Algunos podrían decir que son esas 4 cosas, pero para resumir, para que nos quede más simple y nos lo aprendamos. ¿Cómo se manifestó el poder de Dios? Primero, a través de la resurrección. Y segundo, sentando a Cristo a su diestra. Porque cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios, que puso bajo sus pies Dios, todas las cosas, lo bueno y lo malo, los ángeles buenos y malos, todo lo puso, lo que está en el mundo y la iglesia, todo está bajo sus pies. Tenemos un rey, y a esto se refiere esta segunda parte. Tenemos a un Dios que pudo levantar a Jesús de entre los muertos, pero que también lo hace rey de todas las cosas. Entonces, tenemos esa esperanza. La esperanza de que un día vamos a estar con Dios. De que Dios va a morar entre nosotros. De que nosotros vamos a ser pueblo de Dios. Tenemos este anhelo de ser esa herencia para Dios rica en gloria. Y es el Señor quien nos va a ir transformando. Y el que va a permitir todo esto es ¿qué? El poder de Dios. El poder de Dios que nos va a resucitar completamente nuestro cuerpo cuando venga el Señor. Y en este momento resucita nuestra alma y nos da vida. Y resucita nuestro espíritu y nos da vida eterna. Pero no solo esto, nos permite estar confiados que a pesar de todas las influencias que hay a nuestro alrededor y todos estos dioses, el sexo, el dinero y el poder están a nuestro alrededor, ellos no van a influir en nosotros porque nosotros tenemos un único Dios. Un único rey, ¿que es quién? Jesús. Jesús es quien, delante de quien nosotros debemos estar. Cuando cambian las circunstancias, no cambia nuestra vida de fe. No crean que porque todo me vaya a ir bien en la vida, voy a tener más fe en el Señor. Hay gente que se aparta del Señor. Tampoco es que, bueno, si todo está mal, entonces voy a tener más fuerza, más fe en el Señor tampoco. Pero no es por las circunstancias que mi fe debe de cambiar, sino que mi fe debe permanecer firme. ¿Por qué? Porque Él es el poder. ¿Para qué? Para resucitar y todo el poder que está sobre todas las cosas. Algunos discuten aquí cuáles son los principados, las autoridades, el poder, el señorío. Y algunos dicen, sí, es que el poder, el señorío, la autoridad, los principados se refieren a los ángeles malos, a los demonios, a Satanás. Y otros dicen, no, se refiere a las cosas buenas. Pero es clara la palabra, aquí está diciendo todo. Que Jesús reina sobre todas las cosas. Y incluso aquí Pablo le suma esto diciendo, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, que Jesús reina sobre todas las cosas. Entonces debemos preocuparnos. No, podemos estar confiados que el Señor es quien hará. Hoy, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, a pesar de lo que estén viviendo, ¿qué es lo que debemos pedirle al Señor? Señor, permíteme conocerte. ¿Y cómo vamos a conocerle? A través del Espíritu Santo. Señor, a través del Espíritu Santo, permíteme conocerte. ¿Conocer qué? La esperanza, la herencia y sobre todo ¿qué? El poder. El poder que fue capaz de hacer ¿qué? Resucitar a Jesús y sentarlo a su diestra en los lugares celestiales. En los lugares celestiales, sí, es interesante. Aquí la palabra lugares celestiales significa
sobre todas las cosas, hiperano, ¿cierto? Hiperano significa esto, sobre todas las cosas, siendo contrario a todo lo que está abajo, que somos nosotros, que es todo este mundo. Ojalá pudiéramos entender a través del Espíritu Santo la grandeza de este poder de Dios, para poder estar confiados, que sin importar lo que yo esté viviendo, el Señor es quien está en control de nuestras vidas. Que no importa si yo no soy un influencer, que no importa si todo el mundo se derriba en contra de mí. Yo voy a poder estar confiado que Él es nuestro Dios, que hay una herencia, que hay una esperanza, que hay un conocimiento mucho más grande, que es el poder de Dios. Vamos todos a ponernos de pie. Hoy hizo mucho calor, ¿cierto? Y es ese calor el que nos tiene que permitir realmente estar agradecidos, porque realmente no es mucho calor. Si uno, por ejemplo, va al África, en el África la gente rinde el culto debajo de la sombra de un árbol, con todo ese calor. Nosotros debemos estar agradecidos que tenemos un lugar para adorarle, al menos tenemos ventiladores y tenemos la energía y el poder de Dios para adorar. Nosotros tenemos un reloj para decir, bueno, nos encontramos a las 10:30. Un misionero que estaba en Kenia decía que él había invitado a los miembros de la iglesia a que vinieran el próximo domingo. Y entonces ellos preguntaron, ay pastor, ¿pero a qué horas vamos a venir? Cuando salga el sol, porque ellos no tenían reloj. Cuando salga el sol tienen que venir. ¿Qué pasó el domingo siguiente? ¿Qué se imaginan? No salió el sol porque empezó a llover. No vinieron y él esperando. ¿Por qué? Porque ellos no tienen reloj. Pero ¿qué sí eran? Muy obedientes. Hoy los quiero invitar a que estemos agradecidos porque tenemos esa esperanza, tenemos esa herencia y tenemos este poder. El poder que realmente nos convierte, no en poderosos según este mundo, porque si realmente Dios quisiera que fuéramos poderosos en este mundo, Jesús, ¿por qué no dijo, bueno, yo tomo la herencia y voy a adorar al diablo? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que hay algo mayor que todo esto. Lo mismo pasa, es que nosotros tenemos que entender el poder de Dios y que va más allá de ser un influencer, de ser victorioso, de ser positivo, va más allá. Es el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, que lo puede todo en nosotros, que lo puede todo en nosotros. Si ustedes quieren ser sanados de sus adicciones, de sus problemas, de sus cicatrices, de sus heridas, vengan al Señor. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle esto. Señor, a través del Espíritu Santo permíteme conocer tu poder, no el poder que yo quiero conocer, no el poder que el mundo me está diciendo que es poder, sino tu poder. A través del Espíritu Santo permíteme comprender cuál es tu poder y cuán grande es tu poder. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús.